Ok, nada más para poner este punto, que quede en la grabación, como notó alguien, Abraham, en esta función, de hecho, nunca va a tomar el valor cero, y entonces, pues esto no es una gráfica de la función. Supuse que por un momento sí era, pero bueno, estoy diciendo barbaridades, este, pero lo que uno podría, por ejemplo, concluir de lo que acaba de decir Abraham es que la gráfica de esta función siempre va a estar arriba del eje de las X. Quién sabe cómo sea, ¿no? Pero siempre va a estar arriba del eje de las X. Bueno, ya lo dije, este, y para cambiarle aquí, este, le ponemos, le ponemos para que quede bien, le cambiamos esto, ya no sé qué decía ahí, pero ahorita se lo cambio. Le ponemos, no sé, más 36x cuadrada menos 100 igual a cero. Y entonces aquí le cambio por menos 100 para que ya no me digan de cosas. ¿Sí? Pero bueno, espero que se haya quedado bien el punto. Y entonces vamos a hacer un par de ejemplos nada más para ver qué tal andan en sus funciones. Dije un par, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si te echan la función f de x igual a 1 entre x, primero les pregunto cuál es el dominio de esa función. Todos los De reales cero a excepto uno. cero. Son todos los reales excepto el cero, ¿no? Porque no se vale dividir entre cero. Entonces, este de aquí es el dominio. Y si quisieran hacer una gráfica, ¿qué me dirían? Ya estoy pensando, o sea, les estoy preguntando para ver qué tantos conocimientos tienen o cómo argumentarían una gráfica sin muchas herramientas, porque en realidad no tenemos muchas herramientas en este momento, ¿no? Voy a poner aquí algunos puntos, digamos el uno, este, el 2, el 3, el 4, no sé, Podríamos uno pensar menos que 2. conforme la X se va haciendo pues más y más grande, el valor se va haciendo pues más y más pequeño, pero pues no puede ser necesariamente cero, entonces Se va sería acercando a cero, ¿no? cerca nada más, Ujú. lo más grande es. Bueno, ¿y cómo sabes eso? Es pregunta. ¿Porque fuiste metiendo valores o algo así? No Porque sé, esa es la pregunto. naturaleza de una división. Este, O por lo que vimos de la propiedad arquimediana también salía, ¿no? ajá. Bueno, sí, de hecho uno se da cuenta que si la X es grande, grande, digamos 10 millones, uno entre X es chiquito, ¿no? Uno entre 10 millones pues se me hace chiquito. Entonces, la primera cosa es que pues uno, cuando se va haciendo más grande, la función se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? O sea, los valores de la función se van haciendo cada vez más pequeñas. Y cuando me voy acercando al cero, ¿qué pasa? Se va haciendo muy, muy, muy grande. Sí, ¿no? O sea, uno puede notar que, por ejemplo, cuando uno está en un medio, la función vale 2, y cuando uno está en un tercio, la función vale 3. Y si uno está, por ejemplo, en 1/100, la función vale 100, ¿no? Entonces, conforme me voy acercando al cero, al parecer, la función se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y en el lado negativo, ¿qué pasa? Pues pasan cosas más o menos similares, pero con signo negativo, ¿no? O sea, de hecho, si uno se va hacia los negativos muy grandes, esta función, pues digamos, pensemos en menos 10 millones, pues la función toma el valor 1 entre menos 10 millones. Y eso es un número chiquito, pero negativo, ¿no? Y más o menos pasa lo mismo acá cuando uno se acerca al cero. Si uno piensa, por ejemplo, en menos un medio, la función vale 2. En menos un tercio, la función vale 3. En menos 1/100, Negativo. la función vale 100, ¿no? Pero negativo. Entonces, al parecer, cuando uno
se va acercando así como al cero, la función pues como que tiene que irse hacia abajo, ¿no? Y por supuesto no está definida en el cero, pero pues ya voy a pintar algo, ¿no? Por pintar algo. Dijimos que el uno va a dar al uno, ¿no? Y el menos uno va a dar al menos uno. Y que estos se van haciendo más chiquitos cada vez. Ay, chin, ya no sé qué estoy haciendo, perdón. Que estos se van haciendo chiquitos, más chiquitos cada vez. Y así. Y dijimos que si nos acercamos al cero, esto como que va a subir, digo, va a bajar, perdón. Como que va a subir mucho. Estos se van haciendo más chiquitos. ¿Sí? Ahí vamos o no. Todo esto yo lo podría hacer así como ustedes me dijeron, o también podría poner aquí puntos, ¿no? Poner mi X, mi f de X, ir calculando cosas, poniendo cosas aquí y obteniendo sus valores y podría obtener. Es la misma filosofía, ¿no? O sea, como que puse muchos puntitos, así como nos enseñaron en la primaria. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo es la gráfica, jóvenes? Ya voy a pintar algo, ¿eh? Pues se podría decir que tiene como asíntotas los ejes. Ajá, ya hablaste de asíntotas, ajá. ¿Y de dónde sacaste la palabra asíntotas? Pues nada más de que pues nunca va a tocar el eje de las... No, más bien nunca va a tocar el cero. De hecho, dirían mis maestros de la primaria que la línea vertical x igual a cero es una asíntota de esta función, ¿no? ¿Y de dónde sacan la palabra asíntota? Nadie sabe. Es que yo esperaba que me dijeran otra cosa. Bueno, ahí ya puse una gráfica, ¿no? Y todo el mundo está más o menos de acuerdo que así, más o menos, muy a grosso modo, como que así debería ser la función. Pero nadie sabe otra cosa que se haga un poco más contundente. Y hablaron de asíntotas, por eso lo estoy preguntando, ¿eh? Porque hay un... Bueno, ¿de dónde viene la palabra asíntota? ¿O qué cosas tienen asíntotas? De hecho, esta es una asíntota, como dije, pero también esta es una asíntota, ¿no? O sea, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Es una recta a la que nunca vas a poder llegar, pero Sí, te lo puedes explicar mucho. sí, no pregunté la definición de asíntota, pregunté de dónde venía ese concepto. Es que yo esperaba que me dijeran una cosa de este estilo. Fíjate que yo sí sé cuáles son los puntos del plano cartesiano que cumplen con esta ecuación. Ay, perdón, lo escribí mal. ¿Alguien sabe cuáles son los puntos del plano cartesiano? Es la misma pregunta, ¿no? Nomás hecha de otra forma. Y esto se llama una hipérbola, ¿no? Jóvenes. ¿Han oído hablar de eso? De sus cursos de geometría analítica. Había muchas ecuaciones y había unas que eran círculos, unas que eran elipses, unas que eran hipérbolas y no sé qué más les hayan enseñado. Ah, y líneas, ¿no? No hemos hablado de las líneas, pero bueno, ya. Sí, todo el mundo sabe esto o no, díganme. Este, Esto es una hipérbola y de hecho el concepto de asíntota viene de la definición de hipérbola en geometría analítica. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Han oído hablar de eso o no? No había escuchado de ese origen. Bueno, pero sí saben, o sea, sí llevaron sus cursos de geometría analítica en la prepa y sí les decían, ay, lo que queremos en esos cursos a mí me decían, pues me dan como una ecuación entre X y lo que yo tengo que encontrar son todos los puntos en el plano que cumplen esa ecuación y hay cosas que yo puedo identificar como círculos, líneas, ya dije elipses, y unas que puede uno identificar son las hipérbolas, ¿no? Y hay hipérbolas que abren no sé hacia qué lado y que abren hacia no sé qué otro lado, se les calcula la excentricidad y
si hace unas cuentas, puede hablar de hipérbolas. Hipérbola es una línea a la que como que le está acercando mucho esta cosa, ¿no? Bueno, yo solo lo digo porque ya les dije que voy a empezar a jugar este juego perverso de, a ver, hazme la gráfica, y entonces tú me tienes que decir cómo llegaste a la conclusión de que de veras esta era la gráfica de la función. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué, jóvenes? Sí. ¿Sí? Entonces, otra vez, de hecho, en tu tarea, en tu examen, se te va a pedir que grafiques algunas cosas con tu conocimiento previo. Y pues me tienes que decir más o menos cuál es tu conocimiento previo. ¿Sí? ¿Ya ahí vamos o no? A ver, otras que son muy famosas son las trigonométricas, que de hecho ya alguien había hablado de esto antes, no sé por qué, porque hasta me acuerdo que hicimos un circulito. Y por ejemplo, podemos hablar de la función que tiene como regla de correspondencia el seno de x. Y entonces, como siempre, empiezo preguntándoles, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Son todos los reales, ¿no? ¿Por qué? Pues el seno no se indetermina en ningún lado. Esta regla de correspondencia parece que no se determina en ningún lado, ¿no? Pero pues para eso tendríamos que decir que es el seno, ¿no? Yo les preguntaría en este momento, ¿cómo es la gráfica de esa función? No sé si alguien me va a responder. Creo que Sí, se es llama. como ondulatoria entre el valor de -1 y el valor de 1. ¿Y cómo sabes eso? Porque cuando tú defines el seno, ya cuando introduces valores negativos y todo ese tipo de cosas, también tomas en consideración la dirección y estableces Entonces, una relación con una flecha. entonces te voy a preguntar cómo defines el seno. El seno debe de ser la relación entre un cateto opuesto y una hipotenusa ante una longitud de arco dada, que en este caso sería el ángulo en radianes. Ay, qué complicado. Ahí está. Entonces, uno empieza, ya lo habíamos platicado esto, ¿eh? Uno empieza con un círculo unitario, ¿no? Es decir, de aquí a acá vale siempre 1, ¿no? 1. Y de hecho, todo el mundo sabe que si se toma una X, uno puede construir el triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 1, cateto, ¿cómo se llama este? Cateto adyacente X, y entonces si a este le llamas cateto opuesto, si a este de aquí le llamas cateto opuesto, entonces el seno de este ángulo es que cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Y entonces lo que valga esta cosa, la longitud de ese lado es el seno de X, ¿no? Y uno se toma el círculo de radio 1 para que de verdad la hipotenusa sea 1 y todo sea más fácil, pero podríamos tomar el círculo de radio 400, ¿no? No hace diferencia. Y entonces dices, pues para calcular el seno de X, yo solo necesito esta figura, ¿no? O sea, decir, pues X, el seno de X es exactamente la longitud del cateto opuesto de este triángulo rectángulo, ¿no? Y como saben, no cambia el seno. Si cambia el triángulo, siempre y cuando no cambies el X, el seno siempre está fijo, ¿no? O sea, pues estoy diciendo que puedes utilizar cualquier triángulo rectángulo y por comodidad usamos este, ¿no? Y entonces uno piensa, como lo había dicho en aquella ocasión, pero lo voy a repetir, uno piensa que este es como ¿cómo se dice? Como un segmento móvil, ¿no? Que se va a ir moviendo, o sea, se va moviendo como en el radio, ¿no? O sea, piensas que empezaste aquí y te estás moviendo de alguna manera hacia el otro de manera continua. Bueno, no de manera, o sea, pues como una manecilla de un reloj, ¿no? Y
Y entonces empezarías en el seno de cero. O sea, lo que quiero argumentar es cómo es la gráfica del seno, ¿no? Por cierto, la primera cosa que nota es que cuando construye estos triángulos rectángulos, no importa cómo le hagas, o sea, pues si por ejemplo este es tu ángulo, este monito, lo más que puede medir es 1, ¿no? ¿Sí? No importa de dónde estés, si estás de este lado, lo más que puede medir es 1. Y de hecho solo mide 1 cuando estás cuando estás en este, ¿no? Y también por acá, lo máximo que puede medir a la hora de que construyes ese triángulo rectángulo, lo máximo que puede medir es -1. Y entonces, como dijo alguien por ahí, la gráfica de mi función va a estar acotada por, bueno, los valores que va a tomar mi función va a estar acotado por -1 y 1, ¿no? Pues voy a pintar -1 y 1 en algún lugar ahí en el eje de las X. Y luego, ¿cuáles son los ángulos más o menos importantes que en donde sí puedes calcular bien el seno? Pues es en cero, cuando estás en pi medios, o sea, ¿cómo se llama eso? 45 grados. Luego cuando estás cuando estás en pi medios son 90, cuando estás en pi son 180, cuando estás en 3 medios de pi, ¿cuánto es eso? 270. Y luego en 2 pi es 360 grados, ¿no? Y entonces dices, esos son como puntos importantes. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo dar el valor exacto del seno. Y entonces voy a pintar esos puntos, ¿no? Voy a pintar pues no sé por dónde lo voy a pintar, porque pi medios es como 1.5, no sé, lo voy a pintar por aquí. Ahí está pi medios, y luego pi, y luego, ¿cómo es? Luego, 3 pi medios, y luego 2 pi, ¿no? Y por acá voy a pintar menos pi medios, menos pi. Ay, ya no me alcanza voy a pintar menos 3 medios de pi. Y luego por acá voy a pintar el 2 pi, menos 2 pi, pero ya no sé si me va a alcanzar el dibujo. Y entonces uno observa que cuando uno empieza en el ángulo cero, cuando uno empieza aquí en el ángulo cero, no hay cateto opuesto, ¿no? Y entonces la longitud del cateto opuesto, pues es cero, ¿no? Y entonces para empezar a pintar la función, pues uno diría, pues el cero va a dar al cero. Pinto ese, ¿no? Luego, uno se va más o menos dando cuenta en este dibujo, ya no puedo hacerlo grande, en este dibujo, que cuando el ángulo va creciendo, a ver, voy a tratar de pintar algo acá, cuando el ángulo va creciendo, pues este cateto opuesto va creciendo, ¿no? Cuando llego aquí, estoy aquí, va creciendo hasta que llego no, ¿cómo se llama? A 90 grados, y en ese momento vale 1, ¿no? Entonces voy creciendo un poquito, y cuando llego a 90 grados vale 1, entonces este monito va a dar al 1, al 1, por aquí está, entonces tengo que pintar este punto. Luego, si me voy del otro lado del círculo, pues ya estoy acá, ahora este es mi X, y entonces empecé como en 1, en esta cosa, y voy un poco decreciendo, hasta que otra vez llego al 0, ¿no? El cateto puesto, y entonces en pi vale 0. Y luego si me paso al tercer cuadrante, empiezo en que vale 0, y cuando voy construyendo los ángulos, los triángulos rectángulos, voy como creciendo, pero ahora hacia abajo, ¿no? Con -1, hasta que llego a en donde vale -1, y entonces en pi vale -1. ¿Qué hice? Ah, sí, ¿verdad? No, algo hice mal, ¿no?
¿Qué hice mal, jóvenes? En pi valía 0, ¿no? Ah, sí, en pi valía 0, es que ya me estoy saltando un paso, ¿verdad? Ay, perdonen ustedes. Entonces, en pi medios valía 1, que es cuando estoy aquí. Luego en pi vale 0 y no sé por qué nadie me dijo que lo puse mal, en pi vale 0. En 3 medios de pi, por lo que dije, va a valer menos 1. Ay, lo puse en otro lugar, perdón, menos 1. Y luego en 2pi va a valer 0, ¿no? Lo voy a decir rápido, porque eso no lo he dicho. Empecé en menos 1 y voy construyendo mi triángulo rectángulo y se va haciendo cada vez más chiquito y cada vez más chiquito y cada vez más chiquito hasta que regreso al 0. ¿Y luego qué pasa? Luego, si yo quisiera seguir con este juego, tendría que moverme otra vez más de 2pi y entonces regresaría o sea, ya habría yo dado una vuelta y regresaría a una situación como de este estilo, ya habría yo dado una vuelta, y entonces lo que estoy diciendo es que si yo me sigo a la derecha, se va a repetir, y si lo hago como al revés, pues va a ser un reflejo también. Entonces supongo que todo el mundo ha visto la gráfica del seno de X y lo pintan más o menos así. Si se acuerdan por todo lo que dije, empezaba en 0, iba creciendo, luego llegaba a 1 y decrecía, o sea, el valor se iba haciendo cada vez más chico, más chico, más chico, luego llegaba acá, seguía hacia menos 1 y luego llegaba al 0. Y esto se repite, ¿no? Voy a poner aquí una flecha como que esto sigue y sigue y sigue. Y uno puede hacer un procedimiento análogo para ver que de este lado pasa una situación de este estilo. Y nada más lo voy a pintar. Ay, chingo, me está quedando horrible mi gráfica, pero bueno. Ajá. A ver, lo voy a pintar bien. Así, 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 y así. Y esto seguiría también para acá, ¿no? Ya lo voy a poner flechita. Todo el mundo ha visto la gráfica del seno, ¿no? ¿Sí o no? Y ya les dije más o menos por qué es así, ¿no? Y esto ondula y de hecho esta función se dice que es periódica, ¿no? ¿Qué significa eso de periódica? Significa que, como argumentamos, este movimiento, este primer movimiento, se va a repetir empezando aquí y para allá, ¿no? Se va a repetir ese movimiento. Y cuando terminemos otra vuelta completa, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir. Y de igual manera, si uno piensa la vuelta, pero al revés, este movimiento se va a repetir empezando ahora en este punto y para acá, y cada vez que des una vuelta se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama periódica, porque cada cierto periodo, en este caso, cada 2pi, vas a tener una copia, o sea, cada 2pi vas a tener una copia de esto trasladada para acá y así, o vas a tener una copia de esto trasladado para acá, ¿no? ¿Sí? ¿Me expliqué o no me expliqué? Supongo que todo el mundo había visto la gráfica del seno de 1 entre x, del seno de x, perdón, antes pues ya, ahí está como una más o menos una justificación de por qué esa es la gráfica del seno. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de decir? No, todo bien. Creo que no. ¿Crees que no? Y entonces, el coseno de x, ¿cuál es su dominio? Todos reales, ¿no? También todos los reales. Y por un procedimiento más o menos similar, que no voy a decir, porque ¿qué creen que les voy a decir? Pues que lo hagan de tarea, ¿no? Por un procedimiento más o menos similar, uno puede argumentar que la gráfica del seno se ve más o menos así. También está acotada por o sea, sus valores, solo toma valores entre menos 1 y 1, y puse el menos 1 arriba, no sé por qué, entre menos 1 y 1,
Y se las voy a pintar nada más porque, pues porque sí. Voy a pintar aquí el pi medios, más o menos como le hice arriba, el pi, 3 medios de pi y el 2 pi que estaba por acá. Y voy a pintar por acá el menos pi medios. Ya no sé qué tanto voy a pintar, pero de hecho se los voy a dejar de tarea. ¿Alguien sabe cómo va el coseno? Pregunta. Sí, es parecido, pero como un poquito desfasado. Regular, Es en el 1, ¿no? está desfasado, podría decirse pi medios. Ujú. Ajá. Ujú, ujú. Y voy a pintar este lado nada más, supongo, porque, bueno, no voy a pintar los dos, pero nomás denme chance. Ahí este es menos uno. Ajá. Bueno, ya sé que mis dibujos no son nada agradables. Espero que nadie se moleste por eso. Y esto sigue para acá, ¿no? Y del otro lado, pues hace un movimiento más o menos similar. Y ya no lo voy a pintar porque ya no me cabe, pero esto regresaría aquí y se iría para acá, ¿no? Una cosa de ese estilo. Sí, y esa es la gráfica del coseno. Por supuesto, ahí se les queda de tarea, y lo voy a poner aquí de una vez tarea, que me digan por qué de verdad es así. No sé si ustedes tengan un mejor argumento que el que yo hice arriba, ¿eh? O sea, se vale. Yo arriba dije, pues yo sé cómo es en el círculo, sé más o menos cómo se comporta el seno, y entonces te puedo más o menos decir cómo es la gráfica del seno. Si me dejaran esta tarea, yo lo que haría es, pues pondría mi círculo otra vez, diría cuál es el coseno, y haría todo lo que dije hace rato, ¿no? Pero si ustedes conocen un mejor argumento para decir que eso está bien, pues entonces, pues dénmelo. Y entonces voy a preguntar nada más por molestar. ¿Alguien conoce un mejor argumento del coseno? ¿De por qué la gráfica del coseno es como es? ¿O no? No sé si alguien me va a contestar, digo. Pero yo quisiera que alguien me Que, contestara. profe, ¿es Dime. algo con respecto a la derivada de la función seno? No, no, porque no sabemos ¿O eso es para derivadas. sacar la... No, eso no Ok, sabemos ok. derivadas, no sabemos nada de eso. O sea, yo estoy tratando de decirte, tú dame, o sea, no sé si o sea, otra vez, lo que estoy diciendo es, pues trata de hacer la gráfica lo mejor que puedas con los conocimientos que tienes. Y ya les dije que es un juego perverso porque pues tú me podrías decir, no tengo conocimientos, no sé cómo hacer la gráfica, pero sí tienes conocimientos. Estoy hablando de geometría analítica. De hecho, todo lo que dije acerca, por ejemplo, del seno, se supone que se vio en la primaria, ¿no? Cuando estaban viendo cursos de trigonometría y esas cosas. ¿Sí me expliqué o no? Nada más para terminar mi dibujito y que su tarea sea más fácil, acuérdese que si uno se toma aquí X, ya habíamos dicho que el seno, bueno, construía uno su triángulo rectángulo, ¿no? Y en el caso de arriba el seno era el cateto opuesto, en este caso el seno es el cateto adyacente, y por supuesto este círculo es de radio 1 para que las cuentas salgan mejor. De aquí es ay, este de aquí es el coseno de X, y entonces uno se da cuenta que pues cuando x es igual a 0, pues el coseno es 1, y si va subiendo otra vez, pues el coseno se va haciendo cada vez más chiquito, ya lo hice horrible, más chiquito, ¿ven? El coseno se va haciendo más chiquito, hasta que llegas a este punto en donde no hay cateto adyacente, y entonces eso que pinté es más o menos el movimiento de aquí a acá, ¿no? Bueno, ya, nomás quería decir eso. Entonces, a ver, para el que preguntó de la derivada y esas cosas, si yo en tu examen te digo, a ver, haz la gráfica de x cuadrada y tú me sales con que tiene derivada positiva, es creciente, y tiene segunda derivada positiva, y entonces es cóncava y no sé qué, entonces yo inmediatamente te contestaría lo siguiente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que derivada positiva implica creciente?
¿Cómo sabes que segunda derivada positiva implica cóncava? ¿Cómo sabes todas esas cosas? Y entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué tendrías que hacer tú para convencerme de que todo lo que dices es cierto? Demostrarlo, ¿no? Pues deberías de demostrarlo y entonces deberías, entonces si yo te digo, yo te digo en tu examen, hazme una gráfica de x cuadrada y tú sales con concavidad y con no sé qué, yo te digo, pues demuéstralo y entonces vas a tener que echarte unas 4 o 5 páginas demostrándome que de verdad la derivada implica que la función es creciente, perdón, que derivada positiva implica función creciente, que segunda derivada positiva implica concavidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no tienes esas herramientas, entonces lo que te estoy pidiendo es, no todavía necesitas herramientas, y si quisieras usarlas, tendrías que probármelas. Entonces, más bien te estoy pidiendo que uses algún conocimiento que tengas para hacer una buena gráfica y me digas más o menos por qué crees tú que eso es una buena gráfica. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y nada más para molestarte, te voy a decir lo siguiente. No es que no lo puedas usar, ¿eh? Sí lo puedes usar, pero si lo quieres usar y no se ha visto en clase, pues lo tendrías que probar todo. ¿Sí me explico Profe, o no? Dime. ¿podríamos ocupar la desigualdad del triángulo? Pues eso sí, porque eso sí se vio en clase. Y yo creo que por la desigualdad del triángulo quizá puede salir ¿Cuál? la de cómo son las gráficas de seno y coseno. Híjole, no creo, ¿eh? No veo cómo, pero igual si tú me dices cómo, o sea, bueno, Pitágoras, no ¿no? ahorita, no ahorita, pero bueno, pero no espero cosas tan complicadas, ¿eh? O sea, yo ya yo supongo que sí saben, por ejemplo, geometría analítica, y entonces decir que de verdad esto es un círculo, un ejemplo que hicimos es más o menos fácil. O sabiendo geometría analítica otra vez, decir que esto es una hipérbola es más o menos fácil. Tus conocimientos de trigonometría te dicen cómo hacer el seno y el coseno. Y de hecho, de una vez les dejo una tarea que sí es importante y que deberían de hacer, que me hagan, que me hagan la gráfica de la tangente. Y voy a preguntar, ¿cuál es el dominio de la tangente? Ese está interrumpido. Pues, ¿pero cuál es? Creo que es de menos pi a pi, luego ahí ya no estaba definido, y luego otra vez ahora de menos pi a 2pi, pero 2pi no estaba definido y así se iba. Entonces, a ver, fíjate, las tangentes de tus cursos de trigonometría sabes que es seno entre coseno, ¿no? Entonces la tangente es un cociente y entonces te tienes que asegurar que el cociente, que el denominador no sea cero, ¿no? Entonces, para calcular el dominio, tú tienes que quitar todos los puntos en donde el coseno es cero. Y aquí hay algunos, fíjate, tendrías que quitar y aquí ¿Podrían lo ser puse todos mal, los reales que no sean múltiplos espérame, de pi? no, vamos a verlo. Es que casi lo dices bien, pero no. Es seno entre coseno, ¿no? Y entonces tú te preguntas, ¿dónde el coseno se hace cero? Y entonces te regresas a una página y dices, aquí tengo, mira, aquí y aquí y aquí, y bueno, y sería cero por acá. Pero no son los múltiplos de pi, ¿eh? Si te fijas, son como, pues los voy a decir rápido, son menos pi medios, 3 medios de pi. Son como los múltiplos de pi sobre 2, ¿no? ¿Sí o no? O sea, donde, pues estoy Sí. hablando del que el número es de la forma k, pi entre 2 con k un entero, ¿no? Parecen ser esos. ¿Sí está bien o no? Entonces, para responder primero, la primera pregunta que tendrías que hacer es ¿cuál es el dominio? Pues dirías todos los reales, excepto, ya no, todos los reales, excepto los de la forma k, pi entre 2 con k en los enteros. Supongo que eso es una descripción del. O sea, quitas todos
donde el coseno es 0, o sea, estoy quitando todos estos porque ahí el coseno es 0, ¿no? ¿Me expliqué o no me expliqué? Bueno, y luego ya deberías de decirme alguna forma de cómo crees que la gráfica es. ¿Sí está bien? Bueno, eso es una tarea. A ver, ya dije el seno, ya dije eso. Ah, sí, voy a poner otra cosa aquí rápida. Por ejemplo, si alguien te preguntara cómo es la gráfica de esta función, ¿qué le dirías? Que es igual que la de x cuadrada, pero todo una unidad arriba, como desplazada hacia arriba. Como desplazada hacia arriba, ¿no? O sea, tú dices, ah, fíjate que si yo conozco x, pues esta no tiene chiste, ¿no? Nomás hay que agarrar, a ver, lo voy a poner por aquí, si yo conozco x cuadrada, dices, ah, pues aquí está x cuadrada, ¿no? Ya la conozco. Pues la otra no tiene chiste, nomás hay que trasladarla uno para arriba, ¿no? ¿Sí está bien? Porque uno se puede ver, pues el 0, antes, en x cuadrada el 0 iba a dar al 0, en esta va a dar al 1, y si uno se fija en la fórmula, pues las parejas de los números son las parejas que tenías para la x cuadrada, sumándoles 1, ¿no? Entonces eso avienta la gráfica para arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo ve ese tipo de cosas? Y por ejemplo, si yo te preguntara cómo es gráfica de esta función, ¿qué me contestarías? Nadie Que me va a contestar lo nada. recorres a la izquierda. O sea, sí, X cuadrada, pero recorrida a la izquierda. Es x cuadrada, pero recorrida a la izquierda, ¿no? Otra vez, fíjate que antes el 0 iba a dar al 0, pero ahora va a dar al 1, ¿no? Y el 1 iba a dar al 1, pero ahora va a dar ¿a quién va a dar ahora? Al 4, ¿no? Entonces, esta gráfica es como si agarraras la de x cuadrada otra vez. En teoría tú ya la conoces, ¿no? En teoría tú ya la conoces. Ay, ching, qué feo me salió el dibujo, perdón. Esta en teoría tú ya la conoces. ¿Y qué le está haciendo esta cosa? Esta cosa le está haciendo, la está aventando, como alguien dijo para allá, una unidad ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya no sé. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda. Sí, ¿no? Porque el 0 iba a dar al 0 y ahora va a dar al 1, ¿no? Entonces la estás moviendo una unidad hacia la izquierda. Sí, sí ven eso. Y entonces, a ver, ¿cuál es la filosofía que uno saca de estos dos ejemplos? Que seguramente también ya se los han de haber mencionado antes. Que si tú afectas directamente a X, estás moviéndote hacia los ejes de X, en signo contrario. Pero si tú afectas a la función en sí, o sea, el primer ejemplo, x cuadrado más 1, te estás desplayando de las yes. Exacto, a ver, voy a poner aquí como un ejemplo. Si yo conociera la gráfica de f de x y le sumo un número y, no, perdón, un número y, no, un número fijo, como en este caso yo conocía la de x cuadrada y le sumé otro, voy a definir esta nueva función. O sea, si yo conozco la gráfica de esta y sumé algo, un número, entonces, ¿cómo es la gráfica de G? Pues la gráfica de G es la misma que la de F, nada más que la subí o la bajé, o sea, me estoy moviendo como, voy a poner por aquí unos ejes, no sé, de alguna, ay, ching, qué horribles me salieron mis ejes, perdón, este, voy a poner ahí unos ejes, entonces si yo conozco la gráfica de F, digamos que esa es la gráfica de F, ching, ay, ¿por qué no puedo hacerlo bien? Suponte que esta es la gráfica de F. ¿Cómo obtienes la gráfica de G? Pues agarra C, no sabes cuál, o sea, bueno, suponte que es positiva, si C fuera positiva, entonces subes esta C lugares, ¿no? Ay, no me quedó igualita, pero
debería de ser como igualita, ¿no? Bueno, ahí imagínense que de verdad es igualita. Aquí la cosa es que esto vale C, ¿no? Sí, todo el mundo más o menos. Y si defino esta nueva función, que es un poco lo de acá, del ejemplo 2, si yo definiera una función f, digamos, de x más c, ¿qué estoy haciendo? Suponte que sí conoces la gráfica de c, de f, perdón, entonces ahora la vas a mover, pues dependiendo de quién sea c, ¿no? Si c es positivo, lo mueves hacia la izquierda, y si c es negativo, lo mueves hacia la derecha. ¿Se entienden estas cosas o no, jóvenes? ¿Lo han visto antes o no? Sí. Entonces, yo sé que, o sea, cuando yo te pregunte en tu examen, cómo es la gráfica de esta función, pues tú dices, ay, eso es bien fácil, porque nomás es agarrar la de x cuadrada y trasladarla 1, ¿no? Si te pregunto esta, dices también, es bien fácil, pues lo hago así, ¿no? O sea, lo muevo a la derecha o a la izquierda dependiendo de qué me está diciendo este numerito de acá. ¿Se entiende o no, jóvenes? Y entonces, si tú conoces una función y te dan una muy parecida en este sentido de que solo son traslaciones, pues también podrías decir cómo es la gráfica de la función. ¿Me expliqué? Pues no sé. Sí, está bien. Bueno, pues quedan 5 minutos. No sé qué más decirles en estos 5 minutos. ¿Qué más se me está olvidando? ¿Alguien sabrá algo más que se me esté olvidando? Pues no sé. Entonces, tu tarea en este momento, lo que tú deberías de ir es hacer gráficas y más gráficas y más gráficas y más gráficas y más gráficas. También hay una cosa como de simetría, pero para eso tendría yo que definir que es una función par y una función impar. Y yo creo que eso ya lo dejamos para el lunes, ¿les parece? Pues a menos que tengan alguna pregunta, pues ahí le paramos a la grabación y nos vemos el lunes. Creo que tienen examen, ¿no? Sí. Pues suerte en su examen.